de la Sierra tiene en este caso 8.801 casos. Hay 14 en las últimas horas. Beni 955, Tarija 595, La Paz 226, Pando 64, Chuquisaca 166, Cochabamba 102, haciendo un total de 8.909. Existen 9 personas fallecidas, eso según el Ministerio de Salud. Bueno, vamos a irnos a este momento de entrevista para hablar justamente de este tema. Estamos acompañados de María Bolivia Rote, ella es epidemióloga y directora además nacional de Seguros de Bolivia. Vamos a referirnos a este tema. ¿Cómo está, María? Como siempre, gracias por atender esta entrevista del Sistema LTP. Ha sorprendido porque entiendo que nunca, ojalá que usted pueda aclararnos este tema. Nunca se ha tenido tantos casos de dengue en nuestro país, nunca ha habido una alerta en la que, como usted podía apreciar en la nota anterior, existen algunos hospitales que ya están colapsando. ¿Cómo está? Buenos días. Un saludo para LTP y para la audiencia en estas horas de la mañana, después de un carnaval bastante largo. No es eso evidente. El dengue es una enfermedad endémica en Bolivia, transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, y nosotros hemos tenido varios brotes epidémicos a lo largo de estos años. Tuvimos el año 2009 un brote epidémico importante en el cual tuvimos casi 80.000 casos aquella vez, si no recuerdo mal. Yo estaba directora de epidemiología en aquella época. Hemos vuelto a tener casos el 2012. En realidad, la epidemia de dengue es una epidemia muy predecible. El comportamiento de esta enfermedad es predecible y es muy fácil de evitar. Cada 2 años, cada 4 años esperamos un brote epidémico. Evidentemente, el brote de este año ha sido un brote inusitado con una mayor cantidad de pacientes infantiles, precisamente por la circulación del serotipo 2, que ataca con mayor preferencia a niños, adultos de la tercera edad y mujeres embarazadas con patología de base. En estos 3 grupos es donde se presenta con mayor virulencia y con mayor ataque el dengue. Y es lo que está sucediendo en este momento. Pero también hay que decirlo que esto es parte de una falta de previsión por parte de la Gobernación de Santa Cruz durante los meses de la época seca. El mosquito Aedes aegypti normalmente está presente y produce estos brotes epidémicos en época de lluvias. Entonces, lo que se hace todos los años en la época seca es colocar las ovitrampas y hacer el control de las larvas y de las formas jóvenes, de manera que no se conviertan en adultos que puedan ser infectantes y picar a los humanos durante la época de lluvias. ¿Por qué? Porque Aedes aegypti vive en agua limpia, en recipientes que están normalmente coleccionados como inservibles en los patios traseros y en los jardines de las casas, así también como las llantas, ¿no? En desuso, que son las que colectan el agua, y es ahí donde se ponen los huevos del mosquito, y es ahí donde se hacen los mosquitos. Entonces, no es la primera vez que tenemos una epidemia de dengue en Bolivia, así de las epidemias nunca arrojan esa cantidad importante de casos, pero es la primera vez que tenemos tantos niños debido al serotipo que está circulando en este momento. Ahora, la responsabilidad también, entiendo, recae en las personas, porque claro, como usted mencionaba, estos mosquitos ponen pues sus huevos en agua estancada, ¿no? En las llantas, y eso es lo que seguramente la gente no toma en cuenta y todavía continúan principalmente en las áreas tropicales teniendo este problema. No sé si estoy equivocado, doctora. Sí, evidentemente, pero les quiero hacer una aclaración. No es agua estancada, es un mosquito que vive en agua limpia. Por lo tanto, vive en el agua de lluvia, que cae en estos inservibles que están coleccionados inútilmente. Fíjense que en la minga que hubo una semana antes del carnaval en Santa Cruz,
se movilizaron más de 20.000 personas entre efectivos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y personal de salud. Se han recolectado casi 300 toneladas de inservibles y más de 5.000 llantas en desuso. Eso es una barbaridad, o sea, es una cantidad impresionante de criaderos de mosquito potencial. Este trabajo se debió haber hecho en agosto, septiembre y octubre y estaba a cargo del C de Santa Cruz. Pero obviamente la agenda del C de Santa Cruz en agosto, septiembre y octubre no era precisamente una agenda sanitaria y se olvidó la necesidad de hacer esta limpieza que se hace, como le digo, todos los años. Y bueno, hemos tenido un montón de reservorios de criaderos de mosquitos y por lo tanto, evidentemente, se ha producido este brote epidémico, estimado periodista. Bien, María Bolivia, ¿qué es lo que se hace ahora? Hay un pedido de parte de los miembros del CEDES en Santa Cruz para poder dotar de mayores especialistas, se habilita más camas. ¿Cuál tiene que ser la salida para poder controlar esta enfermedad? Si bien el Ministerio de Salud desde agosto del año 2022, desde agosto del año pasado, ha estado dotando a Santa Cruz de insecticida, de ropa de trabajo, de motomochilas y de todo lo necesario para iniciar la lucha contra el dengue, como usted bien sabe, hay una ley marco de autonomías que establece responsabilidades en lo que se refiere a la competencia de salud, puesto que salud es una competencia concurrente con los gobiernos municipales y con los gobiernos departamentales. El CEDES tiene su tuición por la ley marco de autonomías y descentralización, tiene la administración de los hospitales de tercer nivel. Por lo tanto, medios quienes debieron haberse dedicado a hacer un estudio previo de cuáles hubieran sido las necesidades de los hospitales en caso de un brote epidémico. Entonces, es importante que la gobernación también asuma la cuota parte de responsabilidad que tiene en la dotación, no solamente de insumos y de equipamiento a los hospitales, pero sí también de personal. Personal que es necesario en estos momentos. El Ministerio de Salud ha tenido un crecimiento vegetativo, como todos los años el Ministerio de Economía y Finanzas nos da, y ese crecimiento vegetativo ha distribuido en los 9 departamentos la cantidad de personal que se requería, pero la gobernación ha cumplido con su parte, ¿no? Y es importante que ellos ahora puedan asumir su responsabilidad de colocar a los médicos especialistas necesarios para poder hacer frente a la situación, especialmente en niños. Ya no es como en épocas anteriores que el Ministerio de Salud se ocupaba de todo, sino también en responsabilidades compartidas. De todas maneras, el Ministerio de Salud, a pesar de esta situación, diciendo que es un brote epidémico a nivel nacional, está tomando previsiones necesarias para poder apoyar no solo a Santa Cruz, sino a los 6 departamentos en los cuales en este momento tenemos el brote, vale decir Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, que están ahorita con La Paz, que están, y Chuquisaca, que están con casos de dengue, también apoyando con la dotación de los insumos correspondientes y del personal necesario que se pueda dirigir el Ministerio de Salud. O sea, nosotros seguimos apoyando y vamos a seguir apoyando el perfil del Ministerio de Salud. Se encuentra en este momento distribuido en todos los departamentos, en Cochabamba también, donde tienen en Cochabamba la semana anterior al carnaval también ellos declararon alerta sanitaria y están haciendo mínimo, han eliminado muchísimos inservibles y también llantas, lo propio en Beni y en Tarija todavía no estamos en el umbral de brote epidémico, están avanzando los casos, pero todavía no es de alarmarse. El problema más grande en este momento es Santa Cruz, pero sin embargo estamos trabajando en todo el país. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es en este momento la fumigación de los ambientes con los insecticidas que el Ministerio de Salud ha enviado ya, y la limpieza de los inservibles. Que la gente entienda que en este momento no se pueden tener latas, ni tachos, ni llantas viejas, ni ganas a la intemperie,
pueda caer el agua de lluvia, coleccionarse y ahí crecer los mosquitos adultos, poner sus huevos. Eso es lo más importante en este momento. ¿Cómo estamos con el tema de provisión de medicamentos para controlar también la enfermedad? Los medicamentos que se utilizan en el dengue son medicamentos muy simples, siempre y cuando el paciente no ingrese a terapia intensiva. Cuando el paciente ingresa a terapia intensiva, dependiendo dónde ingrese, si es un paciente adscrito al SUS, el Sistema Único de Salud lo cubre completamente, todos los medicamentos. De esto también debe ocuparse la gobernación, de hacer llegarle oportunamente a la dirección del SUS los faltantes de medicamentos que tienen para que estos sean repuestos cuanto antes. Y si no están los pacientes están en la seguridad social a corto plazo, vale decir, son asegurados de una de las víctimas de salud, la Cámara ya hemos hecho reuniones con ellos para que ellos doten de los medicamentos y hasta el momento no tenemos información de que en alguna caja haya habido faltante de medicamentos. Es mucho más fácil en los entes de la salud a corto plazo que en el sistema público, porque los entes también en ese momento hacen la compra de los medicamentos. Pero aún así, a pesar de eso, el sistema único está cubriendo absolutamente todos los entes gestores. Lo que es importante explicar a la población es que ante el menor signo de alarma, por favor, no acudan a un hospital de tercer nivel si el paciente o la paciente no está grave, que vayan primero a un establecimiento de menor complejidad, un centro de salud cercano a la casa, para que les den su tratamiento. Consiste en utilizar paracetamol. Otra cosa que es importante es recomendar a las personas que no se automediquen. A muchos de los casos que luego se convierten en dengue grave son casos que en un inicio han sido automedicados y tratados, por ejemplo, como una gripe común, como un COVID. Hay que recordar que si bien estamos casi en la finalización de la sexta ola de la COVID, porque ya estamos en desescalada de la curva epidemiológica, también tenemos circulando zika y chikungunya, por lo cual es sumamente importante que a los primeros síntomas se acudan a un centro de salud del mar cercano a la casa, porque el inicio de los síntomas de las 4 enfermedades es muy parecido, pero los tratamientos son diferentes. Entonces es importante que las personas no se automediquen. Bien, le agradezco mucho la gentileza de haber atendido esta entrevista. No tiene por qué, un saludo cordial y buen inicio de lo que queda de nuestra semana de carnaval. Perfecto, le agradecemos mucho a María Bolivia Arrote, epidemióloga y directora nacional de Seguros de Salud, que ha conversado con nosotros esta mañana. Seguimos con más junto a Sofía.